Una niñera escucha llantos provenientes del baño y encuentra a una niña encerrada, débil y cubierta de moretones. Pronto se da cuenta de que no era un castigo, sino parte de un sistema cruel de control y castigo. Aún bajo amenaza, decide registrar todo: audios, exámenes, videos y señales ignoradas por todos. Lo que revela después expone un crimen silencioso que casi fue borrado por el lujo y el poder. En el lujoso ático del edificio Atlántico, en el barrio de Salamanca, Madrid, el silencio solo era interrumpido por el discreto sonido de los pasos de Janaína Concepción, de 32 años, niñera recién contratada por la familia Mendoza Alburquerque. El amplio apartamento, decorado con obras de arte y muebles de diseño, reflejaba la posición social privilegiada de los residentes. Ricardo Mendoza Alburquerque, de 42 años, empresario del sector de la promoción inmobiliaria. Su esposa Verónica Montero, de 38 años, influencer digital y empresaria del sector de la moda. Y la pequeña Luisa, de 7 años, hija del primer matrimonio de Ricardo con Beatriz Suárez, quien había fallecido en un accidente de coche 3 años atrás. Janaína, mujer negra nacida en la periferia de Carabanchel, en el sur de Madrid, había conquistado su espacio profesional tras años de estudio y trabajo. Graduada en pedagogía, encontró en el oficio de niñera una forma de sustento mientras buscaba una oportunidad como educadora. En su primer día en la residencia de los Mendoza Alburquerque, recibió instrucciones precisas de Verónica. Luisa es una niña difícil, necesita límites. No te dejes engañar por su carita de ángel. Tiene horarios rígidos y reglas que cumplir. Sus comidas son separadas y especiales debido a alergias. No debe circular libremente por la casa sin supervisión, ya que ha roto objetos valiosos. Mientras la madrastra hablaba, Janaína observó por primera vez a la niña sentada en silencio en un rincón de la sala, vestida con ropa impecable, pero con la mirada distante. Cuando Verónica salió para un compromiso, Janaína se acercó a Luisa. «Hola, pequeña, soy Hanna, tu nueva niñera. ¿Podemos ser amigas?» La niña solo asintió con la cabeza sin hablar. Janaína notó inmediatamente la acentuada delgadez de la niña, desproporcionada para su edad, y la forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el cuerpo, como si quisiera protegerse. «¿Te gusta dibujar? ¿Podemos hacer algo juntas?» Luisa miró a los lados como si verificara si había alguien cerca, y susurró: «A tía Verónica no le gusta que haga ruido». En los primeros días, Janaína observó atentamente la rutina de la casa. El padre de Luisa, Ricardo, rara vez estaba presente, involucrado en una gran negociación inmobiliaria que lo mantenía en la oficina hasta tarde. La madrastra, Verónica, dividía su tiempo entre el taller de moda que mantenía en sociedad con una amiga y compromisos sociales con la élite madrileña. Fue al tercer día cuando ocurrió el primer incidente. Janaína estaba organizando el material escolar de Luisa cuando escuchó un llanto ahogado proveniente del baño de la suite principal. Al acercarse, percibió que la puerta estaba cerrada con llave. Llamó a Luisa y la voz frágil de la niña respondió del otro lado: «Estoy castigada, tía Hanna. No puedo salir». «¿Quién te metió ahí, Luisa?» «¿Por qué?» «Tía Verónica dijo que derramé zumo en la alfombra persa». Janaína intentó abrir la puerta, pero estaba realmente cerrada con llave. Miró a los lados preocupada y susurró a la niña: «Voy a buscar agua y algo para que comas, quédate tranquila». En la cocina, Janaína preparó un sándwich y puso agua en una botella pequeña. Volviendo al baño, se agachó y empujó los artículos por la pequeña rendija bajo la puerta. Del otro lado escuchó un agradecimiento casi inaudible. Después de unas horas, Verónica regresó de sus compromisos. Janaína, intentando no demostrar su indignación, preguntó casualmente sobre Luisa. «Está castigada. Necesita aprender a respetar las cosas ajenas. No te preocupes, eso forma parte de la educación». «¿Y cuánto tiempo estará allí?» «El tiempo necesario para reflexionar sobre lo que hizo». Verónica respondió con frialdad, mientras revisaba mensajes en su teléfono móvil. Esa noche, cuando la madrastra se retiró, Janaína buscó la llave del baño. La encontró escondida en el despacho de Ricardo, en un cajón. Silenciosamente, se dirigió al baño y abrió la puerta. Luisa estaba sentada en el suelo,
abrazada a sus rodillas. Al ver a Janaína, sus ojos se llenaron de lágrimas. La niñera tomó a la niña en brazos y notó que estaba deshidratada. Con cuidado, la llevó a la habitación. La ayudó a limpiarse y cambiarse de ropa. Fue entonces cuando vio los hematomas en los brazos y piernas de la niña, algunos recientes, otros ya amarillentos, indicando diferentes etapas de curación. «Luisa, ¿quién te hizo esto?». La niña bajó los ojos. «Me caí». Janaína sabía que esa no era la verdad, pero no quiso presionar. Ayudó a Luisa a acostarse y se quedó a su lado hasta que se durmió. Mientras observaba el sueño intranquilo de la niña, comenzó a percibir la dimensión del problema que tenía ante sí. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Janaína notó otra situación alarmante. Mientras Verónica y Ricardo se servían un desayuno abundante, con frutas, panes, quesos y zumos, Luisa recibió solo una pequeña porción de papillas sin azúcar y media manzana. Luisa tiene un programa alimentario especial, por recomendación médica, explicó Verónica al percibir la mirada de la niñera. Tiene tendencia a la obesidad, lo heredó de su madre. Janaína observó a la niña visiblemente desnutrida y sintió un nudo en el estómago. Más tarde, al arreglar la habitación de Luisa, descubrió un cuaderno escondido bajo el colchón. En él había dibujos hechos por la niña, figuras oscuras detrás de rejas, una niña pequeña rodeada de monstruos, una casa con puertas cerradas con llave. La niñera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese mismo día, Janaína notó algo aún más perturbador. El sistema de seguridad del ático, con cámaras y sensores, tenía configuraciones específicas para monitorear los movimientos de Luisa. Una alarma se disparaba siempre que la niña se acercaba a la cocina fuera de los horarios designados, o intentaba entrar en áreas como el cine en casa o la sala de estar cuando no estaba acompañada. Por la noche, cuando Ricardo finalmente llegó del trabajo, Janaína intentó iniciar una conversación sobre Luisa. «Señor Ricardo, noté que Luisa parece un poco decaída. ¿Ha consultado a algún médico regularmente?» «Verónica se encarga de eso», respondió él distraído mientras revisaba documentos. «Mi hija siempre ha sido frágil desde la pérdida de su madre, pero confío totalmente en mi esposa para cuidarla». Janaína percibió que el padre estaba completamente ajeno a la realidad de su hija. Entendió entonces que necesitaría actuar por su cuenta si quería proteger a Luisa. Esa noche tomó una decisión. Comenzaría a documentar todo lo que presenciara. Compró un cuaderno pequeño que guardaba en su bolso y pasó a registrar meticulosamente horarios, situaciones, frases y comportamientos. La primera entrada fue clara y directa. Día 5 de marzo. Luisa encerrada en el baño durante 7 horas, sin almuerzo. Hematomas en los brazos y piernas en diferentes etapas. Alegación de caída no convincente. Sistema de seguridad programado para restringir movimientos de la niña. Alimentación severamente restringida. Janaína no sabía aún qué haría con esa información, pero estaba segura de una cosa: no se quedaría en silencio mientras una niña inocente sufría. Con el paso de las semanas, Janaína estableció una rutina de observación atenta. Su cuaderno de anotaciones crecía con registros diarios, y ella comenzó a estructurar la información por categorías: alimentación, castigos, estado físico, comportamiento e interacciones familiares. El patrón que emergía era perturbador. Una mañana de sábado, mientras Verónica participaba en un evento benéfico en el Hotel Ritz Madrid y Ricardo jugaba al tenis en el Club de Campo Villa de Madrid, Janaína aprovechó para llevar a Luisa al jardín del ático. La niña, que rara vez sonreía, demostró un entusiasmo contenido al ver las plantas y sentir el sol en la piel. «Tía Hanna, ¿puedo tocar las flores?» «Claro que sí, pequeña. También son tuyas». Luisa dudó mirando las cámaras de seguridad. «Tía Verónica dice que puedo contaminar las plantas con mis gérmenes». El corazón de Janaína se encogió. «Eso no existe, Luisa. Ven, vamos a tocar juntas». Esa tarde, mientras la niña tomaba una rara siesta tranquila, Janaína decidió investigar más a fondo. En el despacho de Ricardo, encontró una carpeta con documentos médicos de Luisa. Entre ellos, resultados de análisis de laboratorio recientes
mostraban deficiencias graves de hierro, vitamina D, proteínas y calcio. El informe del pediatra, Dr. Pablo Menéndez, contenía una observación destacada: estado nutricional incompatible con el nivel socioeconómico de la familia. Necesaria intervención inmediata. Janaína fotografió discretamente los documentos con su teléfono móvil. Enseguida, buscó en el sistema del ordenador familiar más información. Encontró extractos bancarios que mostraban un patrón alarmante. Mientras había gastos exorbitantes a nombre de Verónica en tiendas de lujo, spas y restaurantes, los valores destinados a Luisa para ropa, material escolar y actividades infantiles eran irrisorios. Al día siguiente, Janaína decidió conversar con Sebastián, el guardia de seguridad del edificio, que ocasionalmente subía para verificar el sistema de alarmas del ático. Hombre de mediana edad, discreto y observador, Sebastián había trabajado en la policía antes de ingresar en la seguridad privada. Señor Sebastián, noté que el sistema de alarma se dispara cuando Luisa se mueve por la casa. ¿Es esto común en otras unidades? El hombre miró a los lados y bajó la voz. Señorita, en 15 años de profesión nunca vi nada así. Tengo acceso a los registros del sistema y puedo decirle, hay restricciones específicas programadas para monitorear a la niña. Es como si fuera una intrusa en su propia casa. ¿Podría usted mostrarme esos registros? Dudoso, pero visiblemente preocupado, Sebastián asintió. Entregó a Janaína una copia impresa de los registros de los últimos 3 meses. Los datos eran asombrosos. Activaciones diarias de los sensores cuando Luisa intentaba acceder a la cocina fuera de los horarios establecidos. Alertas cuando se acercaba a la habitación del padre. Restricciones de acceso al balcón y áreas sociales. Fue la señora Verónica quien configuró todo esto, explicó Sebastián. Dijo que la niña tenía problemas y necesitaba ser monitoreada por su propia seguridad. En casa, después del horario de trabajo, Janaína analizaba la información que venía recolectando. El dossier crecía. Dibujos de Luisa cada vez más sombríos, mostrando figuras en prisiones, fotografías discretas de los hematomas, copias de los exámenes médicos, registros de alimentación, mostrando la disparidad entre las comidas de la familia y las porciones mínimas destinadas a la niña. Registros del sistema de seguridad. Una tarde lluviosa trajo otro episodio perturbador. Janaína estaba ayudando a Luisa con los deberes cuando Verónica llegó antes de lo esperado. Irritada por un desfile cancelado, descargó su frustración en su hijastra. «Ve a buscar mi crema antiedad al coche», ordenó. «Pero está lloviendo fuerte», argumentó Janaína. «No pregunté tu opinión». «Luisa, ve ahora». La niña temblando obedeció. Janaína observó por la cámara externa cómo Verónica, desde la comodidad de la terraza cubierta, mantenía a la niña parada bajo la lluvia durante largos minutos, incluso después de recibir la crema. La niñera grabó discretamente la escena con su teléfono móvil, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Cuando Luisa finalmente fue autorizada a entrar, estaba empapada y temblorosa. Janaína la ayudó a cambiarse de ropa y preparó un té caliente, eludiendo la prohibición de Verónica sobre bebidas calientes para la niña. «¿Por qué a tía Verónica no le gustó?», preguntó Luisa con la voz quebrada. Ella tiene problemas, pequeña. «No es tu culpa», respondió Janaína abrazándola. Esa noche, la niñera comenzó a pensar en cómo podría intervenir. Su preocupación creció cuando a la mañana siguiente, Luisa despertó con fiebre. Verónica minimizó la situación negándose a llamar a un médico. «Es solo capricho. Dale un antitérmico y mándala a la escuela». Janaína tomó la iniciativa de contactar al pediatra directamente. El doctor Pablo Menéndez atendió a Luisa en su consulta después del horario regular, a petición de la niñera. El diagnóstico: inicio de neumonía, agravado por el estado de desnutrición. Esta niña necesita cuidados adecuados, alimentación reforzada y reposo, afirmó el médico preocupado. ¿Cómo sucedió esto? Janaína explicó la situación de forma reservada. El médico, visiblemente perturbado, prescribió antibióticos y una dieta especial, documentando todo en un informe detallado que entregó a la niñera. «Si la situación continúa así, tendremos que tomar medidas más serias», advirtió él.
De vuelta al ático, Janaína enfrentó la furia de Verónica. ¿Quién te autorizó a llevar a mi hijastra al médico? Estás intentando pasar por encima de mí. Luisa tiene neumonía, necesita cuidados. Yo decido lo que ella necesita o no. Tú eres solo una empleada, no lo olvides. Esa noche, Janaína tomó una decisión arriesgada. Usando una pequeña grabadora escondida en su uniforme, registró una conversación con Verónica mientras la ayudaba a organizar su vestidor. «No entiendo por qué te preocupas tanto por Luisa», dijo la madrastra, probándose un vestido de gala. «Esa niña es un estorbo en mi vida. Si dependiera de mí, ella sería invisible. Ricardo nunca debería haberse quedado con su custodia». «¿A usted no le gustan los niños?» «Me gustaría tener mis propios hijos, no un recuerdo constante de la fallecida». Verónica ajustó el vestido en su esbelto cuerpo. «Estoy planeando enviar a Luisa a un internado muy lejos de aquí, tan pronto como logre convencer a Ricardo. Ella solo estorba nuestra vida perfecta». Janaína sintió un escalofrío. «¿Y si ella se niega a ir?» Verónica sonrió fríamente. «¿Quién dijo que ella tendrá elección? Ricardo confía ciegamente en mí. Hago lo que quiero en esta casa». La grabación, clara e incriminatoria, fue guardada en el dispositivo de almacenamiento que Janaína mantenía escondido. Esa sería la evidencia más contundente hasta el momento. Al día siguiente, mientras ayudaba a Luisa con un baño tibio para bajar la fiebre persistente, la niñera notó nuevos hematomas en la espalda de la niña. «¿Qué pasó aquí, mi amor?» Luisa, debilitada por la enfermedad, no pudo mantener la narrativa ensayada. «Tía Verónica me empujó contra el lavabo anoche. Dijo que estaba tardando mucho en cepillarme los dientes». Janaína fotografió las marcas y las añadió a su archivo creciente. La situación se estaba agravando, y ella percibía que necesitaba actuar pronto. Fue entonces cuando, al verificar su correo electrónico, encontró un mensaje anónimo. «Sabemos lo que estás haciendo. Deja de entrometerte, o sufrirás consecuencias». La amenaza solo fortaleció su determinación. Esa misma tarde, mientras Luisa dormía bajo el efecto de la medicación, Janaína hizo una llamada que cambiaría todo. Contactó al Consejo de Protección al Menor del Distrito Centro de Madrid. «Mi nombre es Janaína Concepción. Soy niñera de Luisa Mendoza Alburquerque, de 7 años. Necesito reportar una situación grave de abuso». La visita del Consejo de Protección al Menor fue agendada para 2 días después. Janaína no informó nada a la familia, siguiendo la orientación de la consejera Marisa Gómez, quien explicó que las visitas sorpresa eran más eficaces para evaluar la situación real de la niña. En ese intervalo, la niñera continuó documentando todo, cada vez más atenta a las dinámicas de la casa. La mañana de la inspección, Luisa aún se recuperaba de la neumonía, pero ya presentaba mejoría, gracias a los antibióticos y a los cuidados extras que Janaína conseguía proporcionar cuando Verónica no estaba presente. El timbre sonó a las 10:15, hora en que normalmente solo Janaína y Luisa estarían en casa. Para sorpresa de la niñera, sin embargo, Verónica había cancelado todos sus compromisos de esa mañana, alegando necesitar trabajar en casa. Al abrir la puerta y encontrarse con 2 consejeras de protección al menor debidamente identificadas, el rostro de Verónica se transformó instantáneamente. El semblante frío y controlador dio lugar a una sonrisa cálida y acogedora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas?» «Buenos días, señora. Somos del Consejo de Protección al Menor del Distrito Centro. Estamos realizando visitas de rutina para verificar el bienestar de los niños de la región», explicó Marisa, siguiendo el protocolo de no revelar inmediatamente la existencia de una denuncia. «¡Qué maravilla! Pasen, por favor. Estamos totalmente a favor de estas iniciativas de protección a los niños». Janaína, observando desde la entrada del pasillo, quedó impresionada con la transformación instantánea de Verónica. La madrastra condujo a las consejeras por el impecable ático, hablando de su amor incondicional por su hijastra y las adaptaciones que había hecho en la casa para acoger mejor a la hijita de su gran amor. Lo que más sorprendió a Janaína fue la mesa del desayuno. Mientras las consejeras eran llevadas a la sala de estar, Verónica pasó por la cocina e instruyó a la empleada doméstica. «Prepara una mesa abundante para Luisa, frutas, panes, pasteles, zumos, todo lo que tenemos. ¡Rápido!».
En minutos, una comida abundante fue preparada, algo que Janaína jamás había visto ofrecer a la niña. Verónica entonces fue a la habitación de Luisa, donde la encontró aún somnolienta debido a la medicación. «Levántate, querida. Tenemos visitas importantes y mamá necesita que seas una buena niña hoy», susurró, ayudándola a vestir un vestido nuevo que Janaína nunca había visto antes. En la sala, Verónica presentó una narrativa elaborada sobre la frágil salud de Luisa desde la pérdida de su madre biológica, enfatizando los cuidados especiales que la niña recibía. «Invertimos en los mejores médicos, en la mejor alimentación adaptada a sus necesidades. Pueden verificar los informes médicos», decía, entregando una carpeta con documentos cuidadosamente seleccionados. Janaína notó que esos no eran los mismos informes que ella había encontrado en el despacho. Estos parecían versiones editadas, donde las observaciones sobre desnutrición habían sido omitidas. Cuando Luisa fue traída a la sala, aún pálida debido a la enfermedad reciente, Verónica explicó: «Nuestra princesa se está recuperando de una gripe. Estamos siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¿Verdad, mi amor?». Luisa, condicionada por meses de intimidación, solo asintió, mirando brevemente a Janaína, que permanecía en un rincón de la sala. Las consejeras pidieron conversar a solas con la niña, y Verónica, tras un momento de vacilación, accedió con una sonrisa forzada. «Claro, siéntanse cómodas. Aprovecharé para preparar un té para todas nosotras». En la habitación de Luisa, transformada con juguetes nuevos aún con etiquetas, las consejeras intentaron establecer una conversación relajada con la niña. Inicialmente reticente, Luisa respondía solo con monosílabos. Marisa, experimentada en casos similares, usó técnicas de aproximación gradual. «¿Qué habitación tan bonita tienes, Luisa? ¿Te gusta vivir aquí?» «Sí, señora». «¿Y cómo es tu día a día? ¿Juegas, estudias, tienes amiguitos?» «Estudio y me quedo en casa. Tía Hanna juega conmigo cuando tía Verónica lo permite». La consejera notó el «cuando lo permite» y continuó suavemente. «¿Y qué pasa cuando haces algo que a tía Verónica no le gusta?» Luisa miró hacia la puerta, verificando si estaba realmente cerrada. Aún así bajó la voz. «Me castigan». «¿Qué tipo de castigo, querida?» La niña dudó, pero entonces, en un arrebato de valentía o simplemente porque estaba cansada de fingir, susurró: «A veces me encierran en el baño como castigo». La consejera mantuvo la expresión neutra, pero tomó notas discretas. «¿Por cuánto tiempo te quedas allí?» «Hasta que tía Verónica crea que aprendí la lección». «Una vez me quedé todo el día». Fuera de la habitación, Verónica monitoreaba la conversación a través del sistema de vigilancia instalado en el cuarto, que Janaína desconocía. Cuando escuchó la revelación de Luisa, inmediatamente regresó a la sala de estar, interrumpiendo la entrevista con la excusa de que Luisa necesitaba tomar su medicación. «Nuestra princesa tiene una imaginación muy fértil», comentó Verónica con una risa forzada mientras servía té a las consejeras. «Le encanta inventar historias desde que empezó a asistir a clases de teatro. No es una monada». La consejera Marisa, sin embargo, ya había registrado lo suficiente. «Señora Montero, nos gustaría hablar también con la niñera, si es posible». «¿Janaína?» «Claro, pero lleva poco tiempo con nosotros. No sé si tendrá mucho que aportar». Verónica lanzó una mirada de advertencia a Janaína mientras la niñera se acercaba. En una sala separada, la consejera preguntó directamente sobre sus observaciones. Janaína, temiendo por su empleo pero más preocupada por el bienestar de Luisa, confirmó algunas de las situaciones que había documentado, mencionando los castigos prolongados, la alimentación restringida y el sistema de vigilancia invasivo. Al final de la visita, las consejeras agradecieron e informaron que harían un informe. Tan pronto como la puerta se cerró, el semblante de Verónica se transformó nuevamente. «¿Quién hizo la denuncia?» «Fuiste tú, ¿verdad?», acusó señalando a Janaína. «No sé de qué está hablando. No te hagas la tonta. Estás investigando mi vida, hurgando en mis documentos. ¿Crees que no me di cuenta? Las cámaras registran todo». Janaína mantuvo la compostura. «Solo estoy cumpliendo mi trabajo como niñera». «¿Tu trabajo? Tu trabajo es cuidar a la mocosa según mis reglas. No te metas donde no te llaman».
La discusión fue interrumpida por el regreso inesperado de Ricardo, quien había salido antes de la oficina debido a una llamada anónima que le informaba sobre la visita del Consejo de Protección al Menor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes eran esas mujeres que salieron de nuestro edificio? Verónica se recompuso rápidamente. Querido, una visita de rutina del Consejo de Protección al Menor. Están verificando a todas las familias del barrio. Nada grave. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué no me avisaste? Fue todo muy repentino. No quise preocuparte con burocracias mientras estás cerrando ese contrato importante. El empresario pareció aceptar la explicación, pero su mirada se detuvo en Luisa, que observaba la escena desde la puerta de la habitación, aún vestida con ropa que no era la habitual. ¿Mi princesa está enferma?, preguntó finalmente notando la palidez de su hija. Solo una gripe leve, interrumpió Verónica. Ya está siendo medicada. No es nada serio. Neumonía, corrigió Janaína, incapaz de contenerse, diagnosticada por el doctor Pablo anteayer. Ricardo miró sorprendido a su esposa. ¿Neumonía? ¿Por qué no me informaron? No quise preocuparte con algo que estamos manejando perfectamente bien, respondió Verónica, lanzando una mirada fulminante a Janaína. Además, esta empleada ha exagerado todos los síntomas. Siempre es alarmista. En ese momento, Janaína entendió que su posición en la casa estaba definitivamente comprometida. Aún así, decidió permanecer el máximo tiempo posible, al menos hasta asegurar que Luisa estuviera segura. Al día siguiente, su sospecha se confirmó. Verónica la llamó a la oficina y sin rodeos la despidió. Sus servicios ya no son necesarios. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias y marcharse. ¿Puedo al menos despedirme de Luisa? Está en la escuela. Y es mejor así, los cortes limpios son menos dolorosos, respondió Verónica con una sonrisa fría. Y antes de que se me olvide, faltó dinero de mi cartera ayer. Sabemos que fuiste tú. Janaína palideció. ¿Cómo dice? Nunca tomé nada que no me perteneciera. Daos su palabra contra la mía. ¿Y adivine cuál de ellas tiene más peso? Verónica abrió un cajón y sacó un sobre. Aquí tiene su finiquito. Al firmar usted admite haber sustraído valores, pero no presentaré una denuncia policial si se marcha inmediatamente y nunca más se acerca a mi familia. Esto es un montaje. No voy a firmar nada. Entonces prepárese para enfrentar un proceso por robo, difamación e invasión de la privacidad. Tengo pruebas de que usted accedió a documentos confidenciales en mi ordenador. Janaína salió sin firmar, llevando consigo solo sus pertenencias personales y la memoria USB con todas las evidencias que había recolectado. En la portería, Sebastián, el guardia de seguridad, la abordó discretamente. Señora Janaína, supe que la despidieron. Lo siento mucho. Gracias, señor Sebastián. Por favor, vigile a Luisa por mí. El hombre asintió y le entregó una tarjeta. Este es el contacto de un amigo mío, abogado. Él trabajó en casos parecidos. Puede confiar. Mientras dejaba el lujoso edificio de Salamanca, Janaína recibió una notificación en su teléfono móvil. Un artículo en un portal de cotilleos la acusaba de robar joyas de la influencer y empresaria Verónica Montero. La campaña de difamación comenzaba, pero Janaína estaba determinada a no retroceder. Aquella batalla apenas estaba comenzando. Tras su despido, Janaína buscó inmediatamente al abogado indicado por Sebastián. Antonio Ferrer, de 56 años, especialista en Derecho de Familia y exdefensor público, la recibió en su modesta oficina en el centro de Madrid. «Necesito ser franco contigo, Janaína», dijo él tras examinar las evidencias en la memoria USB. «Estamos enfrentando a personas poderosas. Ricardo Mendoza Alburquerque tiene conexiones con políticos y empresarios influyentes. Verónica Montero, además de su propia fortuna familiar, ha construido una imagen pública de madre dedicada y filántropa. Será tu palabra contra la de ellos. Y todas estas pruebas no valen nada. Valen, pero necesitamos más. El Consejo de Protección al Menor ya ha abierto una investigación, lo cual es un buen comienzo. Sin embargo, la mayoría de sus evidencias fueron obtenidas de una manera, digamos, no convencional. Tenía que proteger a esa niña. Lo entiendo y te creo,
Por eso mismo, necesitamos fortalecer nuestro caso con testigos y pruebas recolectadas por vías oficiales. Al día siguiente, el abogado contactó a la consejera de protección, al menor Marisa, quien confirmó la apertura de un proceso investigativo. Mientras tanto, Janaína enfrentaba las consecuencias de la campaña difamatoria iniciada por Verónica. Además de la acusación de robo, surgieron rumores sobre su comportamiento inestable y obsesión enfermiza por la niña. «Necesitamos actuar rápido», afirmó Antonio. «Además del Consejo de Protección al Menor, presentaré una medida en el juzgado de menores. Mientras tanto, sigue reuniendo información, pero sin acercarte directamente a la familia». Janaína encontró apoyo inesperado en Concepción Silva, la cocinera de la familia Mendoza Alburquerque, quien la buscó secretamente 3 días después de su despido. «No aguanto más ver lo que le hacen a esa niña», desahogó Concepción en un café distante de Salamanca. «Después de que te fuiste, las cosas se empeoraron. Verónica prácticamente no deja que nadie hable con Luisa. La nueva niñera es su sobrina. Solo obedece las órdenes sin cuestionar». «¿Tienes cómo ayudarme con pruebas, Concepción?» «He fotografiado las comidas separadas como tú me enseñaste, que ayer logré grabar cuando Verónica le gritó a la niña por haber pedido llamar a su padre, que está de viaje. Las nuevas evidencias fueron añadidas al dossier. Paralelamente, el doctor Pablo Menéndez, pediatra de Luisa, contactó a Janaína tras ser informado por una enfermera sobre la noticia de su supuesta conducta criminal. «No creo una palabra de lo que están diciendo sobre ti», afirmó el médico. «Vengo siguiendo a Luisa desde hace 3 años y noté cambios alarmantes en su estado de salud y comportamiento desde que su padre se casó nuevamente. Prestaré mi declaración formal a las autoridades». La red de apoyo crecía, pero Verónica también movilizaba sus recursos. Utilizando su influencia como creadora de contenido, con más de 2 millones de seguidores, inició una campaña subliminal sobre el peligro de empleados envidiosos que se acercan a familias exitosas. En sus redes sociales, publicaba imágenes idílicas con Luisa, siempre bien vestida y aparentemente feliz, usando leyendas como «nada como el amor verdadero de familia» y protegiendo lo más precioso. Ricardo, aún ajeno a la realidad completa, comenzó a cuestionar pequeños detalles que antes ignoraba. Una noche, al regresar antes de un viaje, encontró a Luisa cenando sola en la cocina, mientras Verónica entretenía a amigas con una cena sofisticada en el comedor principal. «¿Por qué mi hija no está con nosotros en la mesa?», preguntó, extrañado por la situación. «Querido, sabes que Luisa tiene horarios especiales por la medicación», respondió Verónica con naturalidad. «Además, se aburre con las conversaciones de adultos. Prefiere quedarse con Concepción en la cocina». La explicación pareció satisfacerlo momentáneamente, pero la semilla de la duda había sido plantada. Mientras tanto, el caso adquiría nuevos contornos. Fernanda López, periodista investigativa del portal Mirada Independiente, recibió una denuncia anónima sobre la situación. Tras verificar preliminarmente algunos hechos, contactó a Janaína para una entrevista. «Quiero escuchar tu versión. Las acusaciones contra ti parecen fabricadas, especialmente conociendo el historial de Verónica Montero en otros conflictos». «¿Cómo así, otros conflictos?». La periodista explicó que no era la primera vez que Verónica usaba su influencia para atacar a personas que la contrariaban. Hubo un caso similar con una esteticista que trabajó en su clínica de belleza y denunció prácticas irregulares. La mujer acabó cambiando de comunidad autónoma después de la persecución que sufrió. Con la investigación periodística en curso, otras voces comenzaron a surgir. Una exprofesora de Luisa de la escuela anterior contactó al abogado de 1970, Janaína, relatando cómo la niña había cambiado drásticamente tras el nuevo matrimonio de su padre. Ella era una niña alegre, participativa. Después se volvió retraída, frecuentemente somnolienta en las clases y con hambre constante. Llegué a reportar a la coordinación, pero la familia transfirió a Luisa a otra escuela poco después. El informe incluía además relatos de cómo Verónica se negaba a asistir a las reuniones pedagógicas, siempre enviando a la niñera o a algún asistente
y cómo rechazaba sugerencias de evaluación psicológica para su hijastra. La investigación oficial avanzó cuando una exempleada de la familia, Denise Olmedo, que había trabajado como ama de llaves en la casa antes de la llegada de Janaína, buscó a la fiscalía con nuevos elementos. Trabajé para ellos durante 8 meses y fui despedida cuando comencé a cuestionar el trato dado a la niña. Tengo fotos de hematomas que Luisa tenía hace más de un año, audios de Verónica gritándole por respirar muy alto y hasta un vídeo en el que ella obliga a la niña a quedarse de pie durante horas como castigo por haber derramado agua en el sofá. Las pruebas presentadas por Denise corroboraban el patrón identificado por Janaína, evidenciando que los malos tratos no eran recientes, sino que formaban parte de un comportamiento sistemático desde el matrimonio de Ricardo con Verónica. La presión aumentó cuando una auditoría financiera, autorizada judicialmente, reveló que Verónica administraba una cuenta conjunta destinada a los gastos de Luisa, pero utilizaba la mayor parte de los recursos para gastos personales. Identificamos un patrón consistente de desvío, explicó el perito contable en su informe. De los 15,000 mensuales destinados a las necesidades de la menor, en promedio solo 1,200 eran efectivamente utilizados para este fin. El resto financiaba compras de lujo, procedimientos estéticos y viajes de la señora Montero. Acorralada. Por las evidencias crecientes, Verónica pasó a adoptar una estrategia de victimización más sofisticada. Contrató a un equipo médico particular que presentó informes sugiriendo que Luisa sufría de trastornos alimentarios congénitos y tendencias autolesivas que justificarían las marcas en su cuerpo. El doctor Pablo Menéndez, el pediatra que acompañaba a Luisa desde bebé, contestó vehementemente esos informes en su declaración oficial. Acompañé a Luisa desde su nacimiento. Era una niña perfectamente sana, con desarrollo normal hasta los 4 años. Las alteraciones en su cuadro de salud coincidieron exactamente con la entrada de la madrastra en su vida. Tengo documentado en mis registros cómo intenté intervenir múltiples veces, pero siempre encontraba resistencia de la señora Montero, quien frecuentemente cancelaba consultas o cambiaba medicaciones por cuenta propia. La audiencia preliminar en el juzgado de menores fue marcada para principios de octubre, y tanto Janaína como Ricardo se preparaban intensamente, cada uno a su manera. Janaína continuaba sus visitas regulares a Luisa, llevando pequeños regalos, permitidos por la institución, libros, materiales de dibujo, un pijama suave que la niña adoró. Ricardo, por su parte, inició terapia intensiva y un programa de reeducación parental, determinado a demostrar que podría ser el padre que su hija merecía. Rompió públicamente con Verónica, solicitando la anulación del matrimonio por vicios de consentimiento y conducta incompatible con los valores familiares. Mientras se acercaba la fecha de la audiencia, Janaína recibió una llamada inesperada de Concepción, la cocinera que aún trabajaba para Ricardo. Janaína, creo que necesitas saber esto. Anoche, después de que el señor Ricardo salió para encontrarse con los abogados, Verónica vino a buscar algunas cosas. No sabía que yo estaba en el área de servicio. Ella estaba al teléfono con alguien diciendo cosas horribles. ¿Qué tipo de cosas? Ella dijo que, si perdía el caso, esa mocosa se iba a arrepentir. Dijo que conocía a personas en varias comunidades autónomas que podrían esconder a la niña donde nadie jamás la encontraría. Y mencionó algo sobre accidentes que no dejan rastro. La sangre de Janaína se heló. ¿Grabaste eso? Sí. Desde que me enseñaste comencé a grabar siempre que ella está cerca. Nunca se sabe. La grabación, nítida y aterradora, fue inmediatamente enviada al abogado Antonio, quien la presentó como evidencia adicional del peligro representado por Verónica. Con base en este nuevo elemento, consiguió una medida protectora aún más rigurosa, prohibiendo cualquier contacto de Verónica con Luisa, incluso si fuera supervisado. La víspera de la audiencia, Janaína recibió una visita sorpresa de Ricardo en su modesta casa en Lavapiés,
a donde se había mudado después de perder el empleo. «Sé que no merezco tu perdón», dijo él visiblemente abatido, «pero necesito que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo para corregir mis errores. No es a mí a quien le debes explicaciones, es a tu hija. Lo sé, y pretendo dedicar el resto de mi vida a reconquistar su confianza. Pero hoy vine aquí para agradecerte. Hiciste lo que yo como padre debería haber hecho. Protegiste a mi hija a toda costa». Janaína asintió cautelosa, pero reconociendo la sinceridad en las palabras del hombre frente a ella. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó ella. «Mis abogados creen que el juez debe mantener a Luisa bajo protección del Estado por al menos unos meses más, mientras demuestro mi capacidad de cuidarla adecuadamente. Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que establezcan: terapia familiar, visitas supervisadas, monitoreo constante. Solo quiero a mi hija de vuelta y segura. Y Verónica». El rostro de Ricardo se endureció. «Ella enfrenta acusaciones graves. Mis abogados están cooperando plenamente con la fiscalía. Descubrimos cosas que ni puedo repetir sin sentir náuseas. ¿Cómo pude ser tan ciego?». Al día siguiente, el juzgado de menores estaba rodeado por periodistas. El caso había capturado la atención nacional, generando debates sobre negligencia en familias adineradas, el papel de los empleados domésticos en la protección de niños y los desafíos de las familias reconstituidas. Janaína, acompañada por su abogado, atravesó la multitud con la cabeza erguida. Sabía que aquel día sería solo el comienzo de una larga batalla, pero estaba preparada. Por Luisa, enfrentaría lo que fuera necesario. El juzgado de menores de Madrid estaba excepcionalmente concurrido esa mañana de octubre. Periodistas, curiosos y activistas por los derechos de los niños se aglomeraban en los pasillos, mientras la policía intentaba mantener el orden. La sala de audiencias, sin embargo, permanecía protegida del tumulto, con acceso restringido a las partes directamente involucradas en el proceso. Janaína llegó acompañada por su abogado, Antonio, y por Marisa, la consejera de protección al menor que había sido fundamental desde el inicio del caso. Vestía un conjunto sencillo pero formal, una falda azul marino a la altura de las rodillas y una camisa blanca de mangas largas. Había pasado la noche anterior en vela, repasando mentalmente cada detalle que podría ser cuestionado. En la entrada de la sala se cruzó con Ricardo, que parecía igualmente tenso. Él asintió discretamente, un gesto que ella retribuyó con un breve movimiento de cabeza. A diferencia de la imagen siempre impecable que mantenía en los círculos empresariales, el hombre exhibía ojeras profundas y aparentaba haber perdido peso. «Parece realmente afectado», comentó Antonio. «Demasiado tarde», respondió Janaína, aunque una parte de ella reconocía el sufrimiento genuino en el semblante del padre de Luisa. Verónica llegó minutos después, provocando revuelo en el pasillo. En contraste con la apariencia abatida de su exmarido, estaba impecablemente arreglada. Vestido crema de diseñador, maquillaje perfecto, cabello recogido en un elegante moño. La acompañaba un equipo de 3 abogados, liderados por Carlos Eduardo Méndez, conocido por defender a celebridades y políticos en casos mediáticos. La audiencia comenzó puntualmente a las 10 horas. El juez Roberto Asunción, conocido por su postura firme en casos de violencia contra niños, dio inicio a los procedimientos estableciendo las reglas básicas. Esta audiencia tiene como único objetivo determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de 1900 la menor Luisa Mendoza Alburquerque. No toleraré transformar esta sala en un escenario para disputas personales o exposición mediática. La primera en declarar fue la psicóloga Teresa Campos, quien venía acompañando a Luisa en el centro de acogida especializado. Con voz tranquila y profesional, presentó su evaluación. La menor presenta signos claros de trauma psicológico compatibles con malos tratos prolongados. En los primeros días se negaba a hablar, se encogía cuando los adultos se acercaban y tenía crisis de pánico durante la noche. Presentaba comportamientos típicos de niños institucionalizados, como esconder comida para tiempos difíciles, aunque nunca antes había vivido en instituciones.
Teresa prosiguió detallando cómo Luisa comenzó a expresarse a través de dibujos, inicialmente sombríos y confinados, pero gradualmente incorporando más colores y espacios abiertos. Mencionó también la evolución en las sesiones de terapia. En la tercera semana, Luisa comenzó a verbalizar sus experiencias. Describió castigos como quedarse encerrada en el baño por horas que parecían días, ser privada de comidas por no merecer comer y tener alarmas que sonaban cuando intentaba pasear por la casa sin permiso. La psicóloga presentó dibujos hechos por Luisa, incluyendo uno particularmente perturbador que mostraba a una niña pequeña dentro de una jaula, observada por una figura adulta sonriente. El abogado de Verónica intentó contestar. Los niños tienen una imaginación fértil y frecuentemente mezclan fantasía con realidad. No podemos tomar dibujos como prueba de malos tratos. Señor Méndez, tengo 25 años de experiencia en psicología infantil forense, respondió Teresa con firmeza. La consistencia de los relatos verbales y no verbales de Luisa, sumada a los signos físicos documentados y al comportamiento observado sistemáticamente, forma un cuadro inequívoco de una niña que vivió bajo estrés crónico y miedo constante. El siguiente en declarar fue el doctor Pablo Menéndez, pediatra de Luisa. Con gráficos y exámenes, demostró cómo el desarrollo físico de la niña había sido comprometido en los últimos 3 años. A los 4 años, Luisa estaba en el percentil 50 de peso y altura para su edad, perfectamente saludable. A los 7, cuando la examiné por última vez antes de la intervención, había caído al percentil 10 de peso. Los exámenes mostraban deficiencias nutricionales graves, incompatibles con el patrón socioeconómico familiar. La única explicación plausible es restricción alimentaria sistemática. El médico confrontó directamente los informes presentados por la defensa de Verónica. Es absurdo sugerir que Luisa sufría de trastornos alimentarios congénitos. No existe tal diagnóstico en la literatura médica, y los registros anteriores de la niña desmienten categóricamente esa afirmación. Cuando llegó el turno de Janaína de declarar, la sala estaba en completo silencio. Con voz firme, ella relató cronológicamente sus observaciones desde el primer día en la residencia de los Mendoza Alburquerque hasta su despido. Presentó el cuaderno de anotaciones, las fotografías, las grabaciones, cada evidencia meticulosamente recolectada y fechada. Percibí algo mal desde el principio. Luisa era extremadamente delgada, sumisa y asustada. La madrastra establecía reglas absurdas, como comidas separadas y extremadamente restringidas, prohibición de circular libremente por la casa, castigos desproporcionados por infracciones mínimas. Janaína describió el episodio del baño cerrado con llave, la lluvia, las alarmas configuradas para monitorear a la niña, los hematomas en diferentes etapas. Su voz falló solo una vez, al recordar el momento en que Luisa le preguntó por qué a la madrastra no le gustaba. El abogado de Verónica intentó minar la credibilidad de Janaína, sacando a relucir las acusaciones de robo. Antonio prontamente intervino. Señoría, la acusación de robo contra mi cliente fue formalmente archivada por falta de pruebas. Tenemos aquí el documento de la comisaría confirmando que no había siquiera huellas dactilares de Janaína en los lugares donde supuestamente habría manipulado. Al contrario, encontraron solo las huellas dactilares de la señora Montero en el cajón que ella alegó haber sido violado. El juez aceptó el documento, añadiéndolo a los autos. Ricardo fue el siguiente. Visiblemente emocionado, asumió su responsabilidad. No hay excusa para lo que sucedió. Debí haberme dado cuenta, debí haber cuestionado. Estaba tan enfocado en mi carrera, tan cómodo delegando los cuidados de mi hija, que ignoré señales obvias. Acepto cualquier consecuencia de mi negligencia y estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de Luisa y garantizar su bienestar. Presentó al juez certificados de los programas de terapia y educación parental que venía frecuentando, además de un plan detallado para la readaptación gradual de Luisa bajo supervisión profesional. Cuando finalmente llegó el turno de Verónica de declarar, la mujer presentó una versión completamente diferente de los hechos.
Con lágrimas cuidadosamente controladas para no correr el maquillaje, se describió como una madrastra dedicada que solo seguía orientaciones médicas para una niña problemática. Luisa siempre tuvo dificultades. Intenté ayudarla con la mejor alimentación, los mejores médicos. Las alarmas eran para su seguridad. Tiene tendencia a lastimarse. Los castigos, solo momentos para la reflexión, nunca abusivos. Esta niñera manipuló todo, plantó evidencias, quería alejarme de Luisa por envidia de nuestro nivel de vida. El fiscal, doctor Mauricio Fonseca, que hasta entonces se había mantenido en silencio, tomó la palabra. Señora Montero, tenemos aquí informes médicos independientes, testimonios de diversos profesionales sin conexión previa entre sí, evidencias físicas y electrónicas. Todos apuntan a un patrón consistente de malos tratos. ¿Usted aún sostiene que todos están mintiendo o que existe una conspiración contra usted? Están interpretando mal los hechos. Soy víctima de persecución. ¿Y cómo explica usted esta grabación?, preguntó el fiscal, reproduciendo el audio capturado por Concepción, donde Verónica discutía la posibilidad de esconder a Luisa o crear accidentes que no dejan rastro. El rostro de Verónica palideció bajo el maquillaje. Sus abogados inmediatamente protestaron, alegando grabación ilegal, pero el juez ya había admitido la evidencia anteriormente, considerando la excepcionalidad del caso. Eso fue sacado de contexto. Solo estaba expresando frustración. El fiscal no retrocedió, y los extractos bancarios mostrando desvío sistemático de recursos destinados a la menor para sus gastos personales también fueron sacados de contexto. La defensa de Verónica comenzó a desmoronarse cuando el juez convocó a una testigo sorpresa, Carolina Vázquez, ex niñera de la primera familia donde Verónica había sido madrastra, 15 años antes. Trabajé para la familia Morales entre 2010 y 2012, cuidando del hijo del primer matrimonio del señor Enrique Morales, que se había casado con Verónica Montero. El patrón era idéntico: restricción alimentaria, castigos excesivos, aislamiento del niño, intentos de enviar al niño a internados distantes. La revelación causó conmoción en la sala. Ni siquiera los abogados de Verónica estaban preparados para esa información. Carolina prosiguió. Me fui porque no soportaba lo que presenciaba, pero a diferencia de Janaína, no tuve el coraje de denunciar. Cargo con ese peso en la conciencia desde hace años. Cuando vi este caso en los medios, reconocí inmediatamente el patrón y supe que necesitaba hablar. Tras 8 horas de testimonios, el juez Roberto Asunción anunció que se retiraría para analizar todas las evidencias antes de pronunciar su decisión. La audiencia se reanudaría al día siguiente. A la salida del juzgado, Janaína fue abordada por la periodista Fernanda. Su declaración fue impecable. ¿Cómo se siente? Exhausta, pero aliviada por finalmente ser escuchada. Ahora solo pienso en Luisa y en lo que será mejor para ella. ¿Y si el juez decide devolver la custodia al padre? Janaína ponderó por un momento. Si él realmente ha cambiado y está comprometido a protegerla adecuadamente, con supervisión apropiada, quizás sea lo mejor para Luisa recuperar alguna normalidad familiar. Pero eso tendrá que ser muy gradual y cuidadoso. Esa noche, ninguna de las partes consiguió dormir tranquilamente. Janaína revisaba mentalmente cada momento de la audiencia. Ricardo contemplaba los errores que casi costaron el bienestar de su hija. Verónica, aislada en un apartamento alquilado, enfrentaba la perspectiva de consecuencias que nunca imaginó que enfrentaría. A la mañana siguiente, la sala de audiencias estaba aún más concurrida. El juez Asunción entró con expresión grave y documentos organizados frente a él. Tras un análisis minucioso de las evidencias presentadas, testimonios e informes periciales, este tribunal está preparado para emitir su decisión en el caso de la menor Luisa Mendoza Alburquerque. El silencio en la sala era absoluto. El futuro de una niña estaba a punto de ser decidido. Este tribunal determina el alejamiento definitivo de la señora Verónica Montero de la convivencia con la menor Luisa Mendoza Alburquerque, anunció el juez Roberto Asunción, su voz firme resonando en la sala silenciosa.
Las evidencias de malos tratos psicológicos, negligencia alimentaria, castigos impropios y apropiación indebida de recursos destinados a la menor son concluyentes y alarmantes. Verónica dejó escapar un sollozo teatral, prontamente asistida por sus abogados. El juez prosiguió. En cuanto al señor Ricardo Mendoza Alburquerque, este tribunal reconoce los esfuerzos recientes para remediar su grave negligencia parental. Sin embargo, se considera que el trauma sufrido por Luisa exige una transición cuidadosa y monitoreada de vuelta a la convivencia familiar. El magistrado entonces detalló su decisión. Luisa permanecería bajo la custodia provisional del Estado por 4 meses más, periodo durante el cual Ricardo continuaría su programa intensivo de terapia y reeducación parental. Las visitas, inicialmente supervisadas y progresivamente más libres, dependerían de la evaluación continua del equipo psicosocial y del bienestar emocional de la niña. Determino además, continuó el juez, que todos los recursos desviados por la señora Montero sean restituidos a un fondo fiduciario a nombre de la menor a ser administrado por un curador designado por el tribunal hasta su mayoría de edad. Finalmente, se volvió hacia Janaína. Este tribunal reconoce el papel fundamental de la señora Janaína Concepción en la protección de la menor y en la documentación de las violaciones sufridas. Su coraje y determinación ejemplifican el deber ciudadano de no callar ante el sufrimiento de un niño, independientemente de las circunstancias. Autorizo su continuidad como visitante regular de Luisa durante el período de transición, conforme a la recomendación del equipo psicológico que atestigua el vínculo positivo establecido. La audiencia fue cerrada con la remisión del caso a la esfera criminal, donde Verónica respondería por malos tratos, apropiación indebida y amenazas, mientras Ricardo enfrentaría acusaciones de negligencia parental. Al salir del tribunal, Janaína fue rodeada por periodistas. A diferencia de su naturaleza reservada, decidió hablar brevemente. Hoy no ganó la niñera ni perdió la madrastra. Ganó una niña que recupera su derecho a crecer en seguridad y amor. Agradezco a todos los que creyeron en mi palabra cuando era solo eso. La palabra de una empleada contra una familia poderosa. En los meses siguientes, la vida de todos los involucrados se transformó radicalmente. Luisa, en el centro de acogida especializado, comenzó a florecer. Sus dibujos ganaron colores vibrantes, su peso se normalizó y gradualmente volvió a sonreír y jugar con otros niños. Con el acompañamiento constante de la doctora Teresa, procesaba poco a poco su trauma y redescubría la confianza en adultos. Janaína, que temía nunca más conseguir empleo como niñera tras la exposición del caso, recibió diversas propuestas de trabajo. Optó, sin embargo, por aceptar una beca para concluir su grado en pedagogía, ofrecida por una ONG dedicada a la protección infantil. En sus horas libres, comenzó a compartir su experiencia en charlas para trabajadores domésticos, enseñándoles a identificar y documentar signos de abuso. Ricardo vendió el ático de Salamanca, repleto de recuerdos dolorosos, y se mudó a un apartamento más pequeño en Chamberí. Se apartó temporalmente de la presidencia de su empresa para dedicarse integralmente a la terapia y al programa de reeducación parental. El proceso fue doloroso, implicando confrontar su crianza en una familia emocionalmente distante, donde las apariencias y el éxito financiero siempre prevalecieron sobre las conexiones genuinas. Verónica, tras meses intentando manipular la opinión pública, vio su imperio de influencia digital desmoronarse cuando seguidores y patrocinadores la abandonaron en masa. Su juicio criminal avanzaba, con nuevos testigos surgiendo, incluyendo empleados de otras residencias donde había vivido como madrastra, todos relatando patrones similares de comportamiento abusivo. 6 meses después de la decisión judicial, llegó el momento de la transición gradual de Luisa a la casa de su padre. Las primeras visitas tuvieron lugar en el centro de acogida, seguidas de paseos supervisados y eventualmente fines de semana en la nueva residencia de Ricardo. «Papá redecoró mi habitación», contó Luisa entusiasmada a Janaína durante una visita. «Tiene una estantería llena de libros y una mesa para que dibuje.
Y no hay cámaras ni alarmas. ¡Qué maravilla, pequeña! ¿Y cómo te sientes allí? Todavía me asusto un poco a veces, principalmente por la noche. Pero papá dijo que puedo encender la luz o llamarlo siempre que lo necesite. Y ahora él mismo me prepara el desayuno todos los días. El proceso de reconstrucción del vínculo entre padre e hija era delicado, con avances y retrocesos. Ricardo, orientado por los terapeutas, aprendía a estar verdaderamente presente, no solo físicamente, sino emocionalmente disponible para Luisa. En el 8º mes después del juicio, una nueva audiencia determinó que Luisa regresaría definitivamente a la custodia de su padre, con monitoreo periódico por un año más. El equipo psicosocial consideró que Ricardo había demostrado un cambio genuino y un compromiso consistente con el bienestar de su hija. Sin embargo, una sorpresa aguardaba a Janaína. Durante la audiencia, Luisa pidió hablar con el juez Asunción en particular. Cuando regresó, el magistrado hizo un anuncio inesperado. A petición expresa de la menor, y considerando los lazos afectivos establecidos, este tribunal autoriza que la señora Janaína Concepción mantenga visitas regulares no supervisadas, incluyendo la posibilidad de que Luisa pase fines de semana en su residencia, mediante acuerdo con el padre. Ricardo, lejos del hombre orgulloso que había sido, se acercó a Janaína después de la audiencia. Sé que nunca podré compensar totalmente lo que sucedió, pero quiero que sepas que las puertas de nuestra casa estarán siempre abiertas para ti. Luisa te considera parte fundamental de su vida y yo te debo más de lo que las palabras pueden expresar. Ese mismo día, como celebración, Janaína llevó a Luisa a conocer su pequeño apartamento por primera vez, un espacio simple, pero acogedor, con macetas de plantas en las ventanas y paredes coloridas. En el balcón, plantaron juntas una maceta de girasoles. Estas flores siempre buscan el sol, explicó Janaína. Incluso en los días nublados saben hacia dónde girar. ¿Como yo?, se preguntó Luisa con una sabiduría sorprendente para sus 8 años. Exactamente como tú, pequeña. 2 años pasaron. El caso Luisa Mendoza Alburquerque generó repercusiones que trascendieron la esfera individual. La extensa cobertura mediática y la conmoción pública resultaron en audiencias en el Congreso de los Diputados sobre protección infantil en contextos de alta vulnerabilidad, incluyendo ambientes de aparente privilegio económico. La Ley Luisa, como fue conocida, fue aprobada con amplio apoyo multipartidista, estableciendo protocolos obligatorios de formación para trabajadores domésticos, educadores y profesionales de la salud en la identificación de signos de malos tratos psicológicos. La legislación también reforzó mecanismos de protección a denunciantes vulnerables y creó canales específicos para relatos anónimos. Janaína, ahora graduada en pedagogía y cursando especialización en psicopedagogía, se convirtió en una voz respetada en el campo de la protección infantil. Junto con otros profesionales y exdenunciantes, fundó la organización Ojos Atentos, ofreciendo capacitación, apoyo jurídico y psicológico a trabajadores domésticos que presenciaran situaciones abusivas. Verónica fue condenada a 4 años en régimen semiabierto por malos tratos, apropiación indebida y amenaza, además de indemnización por daños morales. Ricardo, tras cumplir medidas socioeducativas por negligencia, se dedicaba ahora a financiar programas de parentalidad responsable para ejecutivos, usando su propia experiencia como ejemplo del coste de la ausencia emocional. En cuanto a Luisa, ahora con 10 años, su transformación era notable. De vuelta a la escuela regular, destacaba en artes y ciencias, recuperó el peso adecuado y exhibía la energía típica de su edad. Aunque aún enfrentaba ocasionalmente pesadillas y momentos de ansiedad, poseía ahora herramientas para procesarlos con la ayuda de la terapia continuada. Una tarde soleada de domingo, Ricardo, Janaína y Luisa se reunieron en el Real Jardín Botánico de Madrid para celebrar el cumpleaños de la niña. Mientras saboreaban un picnic preparado conjuntamente, Luisa observaba fascinada las mariposas que se posaban en las flores cercanas. «Tía Jana, ¿sabías que las mariposas nacen como orugas
La profesora lo mostró en la clase de ciencias. Se quedan atrapadas en un capullo oscuro, pero después salen coloridas y hermosas, volando por ahí. Janaína y Ricardo intercambiaron miradas emocionadas, reconociendo la metáfora involuntaria. «Es verdad, pequeña», respondió Janaína. «Algunas transformaciones solo ocurren después de períodos difíciles». Luisa reflexionó por un momento, con una madurez que siempre sorprendía a los adultos a su alrededor. Entonces sonrió y concluyó: «Como yo, ¿verdad? Yo también estaba en un capullo triste, pero ahora puedo volar». En ese instante, una mariposa azul se posó delicadamente en su dedo extendido. Luisa permaneció perfectamente inmóvil, maravillada con la confianza de la criatura frágil. Era la imagen perfecta de su propio viaje, de la fragilidad a la fuerza, del confinamiento a la libertad, del miedo a la esperanza. Y mientras la mariposa eventualmente alzaba vuelo nuevamente, Luisa la observaba con ojos brillantes, no más la niña invisible que otrora fue, sino una niña vibrante que, gracias al coraje de quien se negó a callar, ahora tenía un futuro entero de posibilidades por delante. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa y Janaína haya tocado su corazón. Para acompañar más narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza de la resiliencia, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente emocionantes. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Diariamente, traemos contenidos que iluminan diferentes aspectos de la experiencia humana. Compartan también en los comentarios. ¿Ya han presenciado alguna situación en la que el coraje de una sola persona cambió completamente la vida de alguien? Estamos ansiosos por leer sus relatos.